En primer lugar, muchísimas gracias por dedicarme unos minutos. A ti. A vosotros. Soy Ruth de Mundo Cine para ti y de Popcornizados. Voy a empezar contigo, Pau. Juan, tu personaje vive constantemente entre lo que siente y lo que debería sentir. ¿Cómo encontraste ese equilibrio? Wow, es fuerte. Es que, claro, su problema es que siente muchas cosas pero no es capaz de decirlas. Entonces creo que tu pregunta es una pregunta que se hace él durante toda la película. ¿Cómo encuentro ese equilibrio? ¿Cómo comparto lo que me pasa, ¿no? Y todo lo que siento? Entonces creo que esa pregunta describe el arco del personaje, ¿no? Cómo encuentro ese equilibrio y cómo consigo aprender a compartir mis emociones y mis miedos y todo lo que me pasa, ¿no? Entonces lo dejo al aire porque realmente tienes que ver la peli para entender cómo lo consigues. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahora para ti, Berta, ¿cómo fue construir para Gabriela esa química para que la relación con Juan funcionara? Que también es un poco para ambos la pregunta, pero... O sea, yo creo que construir una química de relación, ya sea de amistad, familiar o romántica en ficción, pasa por confiar en la relación, que los dos actores os creáis ese vínculo y juguéis a muerte a que eso es lo que nos une y cuando den acción yo me voy a creer que eres mi novio, para lo bueno, para lo malo, y luego también obviamente un proceso de ensayos que ayudó muchísimo, muchas horas con Pau, muchas conversaciones, entender y trabajar mucho a nivel técnico con guión, pero yo creo que la magia sucede cuando realmente decides creerte ese vínculo y jugarlo a muerte. ¿Qué opinas? ¿Igual? No, estoy en desacuerdo totalmente. Ah, vale. Bueno, No, pues a ver. sí, sin duda. O sea, como hay dos partes, ¿no? Como todo lo que sea construir, comunicarse, vernos, ¿no? Como tomarnos un café, hablar de la película, hablar de lo que sea que nos pueda ayudar a acercarnos como compañeros, como actores, eso sin duda es muy importante. Pero luego lo que hay en pantalla, fake it till you make it, ¿no? Como de Exacto, vamos a creernos que somos pareja y a veces no tenemos la suerte de trabajar, pero esto en cualquier ámbito, como con gente que nos caiga bien, y eso no implica tener que trabajar o hacer el trabajo de mala forma, ¿no? Entonces, con Berta nos llevamos fatal, entonces en la pantalla lo que teníamos que hacer era creernos que realmente nos queríamos un montón y que teníamos una relación de ya unos años, ¿no? Y funcionó, lo Y podéis ver en funcionó, cines el 14 claro, de agosto. exactamente. Pau ha usado un ejemplo en otra entrevista que me ha parecido realmente como muy simple, pero es que muy real, de cuando eras pequeño y jugabas con tus amigas a que erais sirenas y tú es que le veías la cola a la otra sirena Sí, y estabas ahí tenías de, poderes estamos y en el todo. mar y yo tengo poderes y es que tú te lo estás creyendo. Pues en ficción Es y eso, siendo lo adultos mismo. es jugar de la misma manera y apostarlo todo, Sí, ¿no? sí, sin duda. Totalmente. Y, Pau, ¿qué descubriste de ti interpretando a un personaje como es Juan, que es tan impulsivo? ¿Has aprendido algo nuevo como actor o incluso a nivel personal te llevas un aprendizaje? Sí, o sea, como actor, para mí fue un trabajo como revisar en mí conductas o dinámicas que a lo mejor he tenido en un pasado que me ayudaron a entender a Juan, ¿no? Y cuando yo leía al personaje y al guión, había muchos momentos que me incomodaba o que estaba en desacuerdo con las decisiones que él toma, porque sí, se equivoca en muchas cosas, pero también fue eso de aprendí a no juzgar no juzgar nada a los personajes y meterte de lleno para poder entender en cierta forma por qué él hace lo que hace y en su caso es pues las dinámicas que tiene con su padre, lo que ha visto en casa y que es un hombre y que en la sociedad a los hombres se nos enseña a lo mejor ocultar más las cosas o no aprender a verbalizar lo que nos está ocurriendo, ¿no? Entonces, sin duda eso fue como el mayor aprendizaje y a nivel personaje, sí, yo creo que también fue eso, ¿no? O sea, como revisar mi oscuridad, como que a veces nos da pereza, como nos encantan los personajes que son luz, que son muy buenos, que son increíbles, estupendos, y mirar hacia la luz es más fácil que mirar hacia la oscuridad. La oscuridad no tiene que ser mala, simplemente la tenemos todos como humanos y tenemos que aprender a abrazarla. Entonces, como actor es muy importante porque me ayuda a tener como más conocimiento de quién soy yo en todos mis ámbitos. Entonces, eso es como lo más a destacar. ¿Y crees que el espectador puede juzgar tal vez muy rápido
cuando vea cómo está actuando Juan. Sí, sin duda, pero porque también tenemos la tendencia a juzgar muchísimo y a olvidarnos que todos hemos sido jóvenes y adolescentes, y cuando somos adultos, yo he trabajado con adolescentes en mi pasado, y también había mucho esto de, no, es que los jóvenes es que no piensan o no pueden tener depresión, no pueden sentirse mal o no pueden estar confusos porque lo tienen todo súper fácil y son jóvenes, ¿no? Y se nos olvida que hemos estado ahí y que cuando estás ahí el mundo lo vives de otra forma completamente distinta, y que estás aprendiendo a ser una persona adulta en la vida, y si no tienes buenos referentes, que es el caso de Juan, y encima hijo de padres divorciados, con todo lo que eso conlleva, ese niño crece de una forma y no tiene la capacidad ni las herramientas para tener una relación buena con su pareja, ni poder decirle a su padre todo lo que le ocurre, ¿no? Entonces, si quieres juzgar, la gente lo va a juzgar muchísimo. Y va a decir, este niño, niñato. Pero si te vas al cine a verlo como con ganas de simplemente observar y a lo mejor reflexionar sobre lo que le ocurre, y si a ti te ha pasado lo mismo en el pasado, o si ves en tus hijos o en los amigos de tus hijos, no, en los hijos de tus amigos, cosas parecidas, pues me parece como guay, importante, y creo que vas a salir con una experiencia mucho más enriquecedora del cine. Y para ti, Berta, si te ocurriera en la vida real lo que le ocurre a Gabriela en la película, ¿cómo reaccionarías? Porque realmente en la película vemos que ella tampoco se encara tanto con Juan, no se enfada mucho, coge su maleta y dice, me voy. Pero... Pues creo que aquí puedo tener un punto en común con Gabriela con ciertos matices. Yo soy una persona que el conflicto me cuesta muchísimo, o sea, de verdad me cuesta como mucho enfadarme y gritarle a alguien y decir, lo que me has hecho es de ta 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 ta. Pero, aunque no optara por el enfrentamiento de manera directa y violenta, sí que creo que pediría un poco más de explicaciones que Gabriela. O sea, ella simplemente decide, esto no me lo merezco, que es real, cojo y me piro. Estoy de acuerdo con no confrontarlo de manera violenta, pero sí que necesitaría un poco más de, tío, teníamos, o sea, no desde la violencia, pero sí verbalizar más cómo me he sentido y decirle un poco más esto no y qué te pasa. O sea, creo que necesitaría un poquito más de chat. Claro, tal vez como espectadora sentías el... ¿Por qué no le preguntar qué es lo que Sí, estaba sí, fallando para que hayas tenido que ir? Y dile, en plan, de manera pacífica, pero dile, tío, ¿cómo me he sentido? Yo era más, o sea, no sé. Ella sí que es cierto que saca su violencia en el mar, cosa que yo, por ejemplo, no creo que hiciera. Soy más racional, o sea, ahí es como, ¿qué te ríes? Ahí es donde ella explota, tal. Yo quizá ese momento no lo tendría, pero sí que necesitaría hablar más y decir tú, no sé. Explicación. Sí, explotar un poco más con él de ¿por qué me has hecho esto? De acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, y ya por último, ¿qué esperáis de la gente cuando salga del cine, de verla? ¿Qué reflexión o qué diálogo queréis que tengan? Oye, ¿qué me ha dejado la película? Bueno, es un poco de lo que hablaba antes. Lo que a mí me pasó y que creo que es de lo que se habla en la película es, sobre todo a nivel social, la incapacidad que tenemos de los hombres, sobre todo, lo que nos han enseñado nuestros padres, y aquí se ve, ¿no? Como que Juan repite lo que su padre que es básicamente que no es capaz de decirle, bueno, en ese caso me estoy muriendo, evidentemente es un tema fuerte, pero como de compartirle en ningún momento que se ha equivocado o que haría las cosas distintas o que lo que sea, ¿no? Y él lo repite, entonces como salir de ahí y decir, tener un debate o una reflexión ostras, eso se puede cambiar, o lo estamos viendo como desde fuera, ¿no? Y a veces cuando estás dentro no lo ves, pero si eres espectador lo ves de forma objetiva y dices, esto podría ser distinto, nos podríamos haber ahorrado la película Días de Agosto, no porque nos encanta, pero digo que lo que se habla es como de, si esto no pasara, no existiría Días de Agosto porque todo el mundo se comunicaría bien y un padre sería capaz de decirle a su hijo te quiero o lo que sea, sin tener que tener una enfermedad y caerse al suelo y no estar al borde de la muerte para decirle, oye, te quiero. Podríamos ahorrarnos todo esto y decírselo con mucha más facilidad, ¿no? Entonces a mí me gustaría como un poco abrir ese debate y empezar a cambiarlo, o si la gente se anima también a irse a su casa y decir, voy a decirle a mi hijo que le quiero, no sé. Por ejemplo.
Yo ya que Pau ha dicho como la parte intensa tal y Intensa, suscribo todo absolutamente, y yo añadiría que espero que pasen un buen rato, que al final también es una peli... No, es verdad, o sea, un poco las dos cosas, ¿no? Pero añadir eso, que disfruten, que vayan a las salas de cine, que se está muy bien, se ve la peli mucho mejor, hay aire acondicionado y en Madrid y en el resto de España hace un calor horroroso, con lo cual que vayan a la sala, pasen un buen rato, estén con su gente, ver a gente disfruten. besarse, poniendo Exacto, los que es muy cuernos, divertido no, y venga, que la peli sí. es bonita porque es que aparte de tener todo eso, es que es bonita, o sea, la foto de Dani es maravillosa, el color es maravilloso, entonces que vayan y se lo pasen bien y disfruten de una Muy pieza bien. audiovisual muy bonita. Buen equilibrio, ¿no? Como de... Claro, claro, Si no quieres podía pensar, yo... si sí. es una película que si quieres ¿Tienes pensar... las dos? ¿Qué más quieres? Y si quieres pasar un buen rato de tiquití, pues también lo Exacto. puedes tener. Viene el drama ese... Claro, que la vean, disfruten, se lo pasen bien y luego vayan a comentarla con una cerveza y ya se pongan a reflexionar Ay. sobre que sí, que no, bla, bla, ¿no? Perfecto. Ya está. Muchísimas gracias, chicos. A ti, A vosotros, muchas que vaya gracias. muy bien. Igualmente. Gracias. Que vaya-